Señor, que ellos puedan sentir tu gloria, tu presencia. Cada oración es validada, Señor, en esta hora, Padre, porque sabemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, será hecho, Señor. Te damos gracias, Padre. Dirígenos en lo que debemos de orar, pues no sabemos cómo vamos a orar ni pedir, Señor, pero el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Tú vas a ser propicio en esta noche a la necesidad del pueblo que llega hasta aquí, Señor. Cubre a los caminantes en la parte de afuera, cubre al pastor Pablo y a todos los líderes que están allá y los hermanos que vienen con amor para caminar en oración, intercesión. Gracias, Padre, por los adoradores. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por los técnicos, por los luminotécnicos, por los que trabajan en las cámaras, Señor, y hacen posible, Señor, que esta señal llegue a tantas personas. Oh, Dios mío, bendice la cadena CTNI y permite que pueda seguir llevando palabras de vida eterna, palabras de bendición, Señor. Haznos cada día más instrumento de tu gloria, Señor, en hacer tu voluntad. Tu palabra dice que nos debemos agradar y debemos agradecerte, Señor, que tú tengas a bien entre tantas millones de personas querer bendecirnos, Padre, querer utilizarnos, usarnos para edificar el cuerpo. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, crea una atmósfera en esta hora. Declaramos que hay una atmósfera de cielo en este lugar. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada vida que llegue hasta este lugar. Señor, los milagros siguen acrecentándose. Señor, danos la fe de esa semilla de mostaza, aleluya, que crece. Gracias, Señor, porque la comparaste con la más pequeña de todas, para que veamos que aún lo pequeño tú lo haces grande, Padre. En tus manos todo es diferente, en tu mano todo es posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y yo quiero que recitemos juntos ese Salmo 23 tan precioso. El Señor me decía, mira la confianza de David. Rey David podía decir, comparar a Dios con el rey, comparar a Dios con tantas cosas, pero como él fue pastor y sabía lo que era ser pastor, mira lo que dice. Vamos a leerlo, ¿verdad? Todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repítalo, nada me faltará. Dígalo una vez más. Eso es. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Ciertamente, dígalo conmigo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salude a alguien que está a su lado y dígale, qué bueno que estás en la casa del Señor. Arlene, qué bueno verte, mi bella. Estamos en victoria, estamos en victoria. Así que vamos a adorar. Adelante, adoradores bellos y preciosos. Amén. Yo solo quiero estar donde tú estás, vivir en gloria en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser
solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, en donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, tu presencia, en donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Aleluya. Precioso, precioso. Cuando yo me convertí, esas alabanzas estaban ahí, preciosas alabanzas. Y vamos a dar la bienvenida a toda esa audiencia que está a través del Facebook. Pueden poner sus peticiones, vamos a estar orando. El tiempo de los milagros no ha pasado. Estamos en el mejor tiempo para ver la poderosa mano de Dios obrando. Voy a pedir al pastor Tommy
que pase por aquí. Y esta oración que quiero que se levante en esta hora es por todas esas almas que están todavía sin conocer al Señor. Pero hay alguien que le ha llevado una palabra, hay alguien orando por ese hijo que quizás está en el punto de droga, o esa esposa que está orando porque ese hombre todavía está en las barras. ¿Sabe? Dios todavía hace milagros. Y siempre que haya alguien que esté orando por las almas perdidas, hay esperanza y la oportunidad para que Dios se glorifique. Además hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Verdaderamente que vemos lo que Dios está haciendo. No todo está perdido, porque verdaderamente vemos cómo el Señor nos cuida. Vemos aquí el ejemplo más grande lo tenemos en esta casa, ¿verdad? Cómo vemos cómo las vidas se siguen convirtiendo, ¿verdad? Y en la calle también, porque hay necesidad. La oración que hace usted todos los lunes aquí llega. Llega a su familia, llega a mi familia, y verdaderamente que Dios tiene control. Yo te quiero decir, amigo que nos mira por ahí, por las cámaras, quiero decirte que la palabra que Dios te dijo, que se iba a cumplir en tu familia, créelo. La palabra dice, resistir al diablo y de nosotros irá, ¿verdad? A lo mejor te encuentras en unas situaciones en este momento pasando, pero quiero decirte que mucho ruido, tú tienes que orar y creerle a Dios la palabra que Dios te ha dado. Porque nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas que está pasando en Puerto Rico. Vemos cosas raras que pasan, pero es el cumplimiento, ¿verdad? De lo que va a pasar. Pero tenemos que estar confiados. Amén. Vamos a orar por las vidas. Lo más importante, yo siempre digo, de todo lo que nosotros hacemos, lo más importante es que las vidas vengan a Cristo. Esa es la gran comisión. Amén. Padre nuestro y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que tú nos das, Dios mío, Padre, para interceder, Dios mío, a favor de las vidas, Señor, a favor de los hijos, Señor, a favor de los nietos, Padre, a favor de los matrimonios, Dios mío, de la juventud, de la niñez. Padre, nosotros creemos, Señor, en tu palabra, Dios mío. Padre, porque la necesidad que hay en la calle, Dios mío, tú nos has enviado, Dios mío, a llevar tu evangelio, Dios mío, que la única solución se llama Jesucristo. Yo, Señor, soy testigo del poder tuyo, Dios mío, de las cosas que tú estás haciendo, Padre. Padre, nos lleva a prisa, Dios mío, porque tu venida está cerca, Dios mío. Pero, Dios mío, te doy gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en este tiempo, Dios mío. Este es el tiempo, Dios mío, que tú has hablado de un gran avivamiento, que lo estamos viendo, Dios mío. Cada momento vemos, Señor, como pasó el domingo aquí, Dios mío. Tremendo culto, Dios mío. Padre, y como esa joven llegó aquí, Dios mío, ese niño nació bien, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Dios mío. Porque son buenas noticias, Señor. Estamos oyendo buenas noticias, porque el poder, Dios mío, Padre, y tu palabra se cumple, Señor. Por tu llaga fuimos sanados, Padre, y declaramos esa palabra, Señor. Declaramos esa palabra en la familia de Puerto Rico, Padre, en los ministros de nuestra isla, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, creyéndolo, que está hecho. Amén. Preparados, apercibidos. Gloria a Jesús. Estando persuadido de esto, de aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida la terminará. Estando persuadido de esto, aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida la terminará, la terminará, la terminará. Jesús terminará su obra en mí, la terminará.
aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. Estando persuadido de esto, y aquel que comenzó su obra en mí, su buena obra en mi vida, la terminará. Estando persuadido de esto, de aquel que comenzó su obra en mí, su nueva obra en mi vida, la terminará. ¿Cuántos lo creen que la terminará? Sí, Señor, la terminará. Sí, Señor, la terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. La terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí. Jesús terminará su obra en mí. Jesús terminará su obra en mí. Eso es, aleluya. Esa es una declaración bien Sí, Señor. importante.
El que comenzó la obra la termina, gloria a Dios, hasta perfeccionarnos, hasta llegar a la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a pedir, hermana Digna, aleluya, que pase por aquí y vamos a elevar una oración por las peticiones. ¿Alguien tiene peticiones hoy acá? Vamos a pedir a las muchachas que traigan la canasta, ¿verdad? Pues, ustedes, sí, vayan. Las muchachas, vete tú también. Y vamos a orar por las peticiones. Yo sé que hay muchas peticiones y la palabra de Dios dice que traigamos, ¿verdad?, todas las peticiones delante del Señor y en acción de gracia creemos que Dios lo va a hacer. Ahí están los papelitos. Mientras nuestra hermana Digna pues se dirige a ustedes, los saluda, usted puede llenar el papelito para traerlo aquí a la una de peticiones. Santo eres Jesús. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta noche de presentarnos delante de su presencia. Le damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios contesta, como dice el apóstol, cada una de nuestras peticiones. Y en esta noche yo tengo que decir, antes de comenzar la oración, que yo le estoy orando al Señor en esta mañana, pidiéndole: Dios, toca a Jesús de Nazaret, Padre, los papeles, Señor, Padre Santo, para que mi hijo pueda recibir el dinero que está esperando, porque su troje está dañado y ha sido fuerte la ardua tarea que le ha tocado vivir en estos días. Y ahorita, antes de yo salir, me dice: mami, te tengo una noticia. Lo que estaba esperando llegó. Lo que estaba esperando llegó. La pieza del trozo que estaba dañada llegó. Anda, recamán solei. Para Dios no hay nada imposible y tengo que anunciarlo y decirlo porque es una de las peticiones que yo tenía delante de los ojos de Dios, que yo sabía que Dios contestaba. Porque dice la palabra que todo lo que pidiéramos al Padre con fe, creyéndolo en su nombre, será hecho. Y oramos y Dios responde. Todavía Dios está atento a nuestra oración, iglesia. Comenzamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te presentamos en esta noche, Dios de los cielos, Señor, cada petición, Padre, que tenga, Dios de los cielos, tu pueblo. Te pedimos, Jesús de Nazaret, Señor, que tú, Jehová, conoces, Señor, cada una de sus peticiones, Dios. Permite, Jesucristo, que ellos puedan recibir respuesta como yo la he recibido en esta noche, Dios. Sabiendo, Padre, que la época de los milagros no ha pasado, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Maestro. Padre, que tú te mueves en misericordia y en favor y gracia. Padre, que tú contestas, Dios de los cielos, cada petición, cada oración, cada ruego, cada súplica, Maestro, de aquellos que van delante de tu presencia, Dios. Padre, porque tu palabra, Señor, nos dice, mi Dios, que todo aquel que se allega a ti, Jehová, cree que le haya y es galardonador de aquellos que te buscan, Maestro. Te damos gracias, Dios, porque cada una de estas peticiones, Señor, que los hermanos, Dios mío, Señor, han depositado, Jehová, Señor, tú la vas a contestar, Maestro. Encárgate, Dios de los cielos, Señor, de apresurar, Maestro, esas oraciones, esas peticiones, Jesús. Que tú muevas, Señor, Padre Celestial, aquellos, Jehová, Señor, que este impedimento, Maestro, de que esa petición, esa oración llegue, Jehová. Mueve los aires, moviliza, Señor, todo plan del diablo, todo aquello que el enemigo quiera, Señor, obstaculizar para que esa petición y esa oración no llegue, Maestro. Tú lo vas a mover, Maestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muévelo, Jehová de los ejércitos, mueve todo lo que verdaderamente el enemigo ponga, Jesús de Nazaret, de piedra de tropiezo, para hacer, Maestro, que esta oración no sea llegada, Dios, no sea cumplida, Jehová de los ejércitos. Te pedimos, Maestro, Señor, que tú, Jehová, Señor, dé salud a aquel que esté enfermo. Padre, que dé salvación a aquel que necesita salvación.
oración en esta noche. Padre, que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que se mueva, Señor, en cada hogar, en cada lugar, en cada matrimonio, Maestro, en cada vida, Jesús de Nazaret, Padre, cada niño, cada anciano, Padre, contesta cada una de esas peticiones, Dios de los cielos. Si tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé y enseñaré cosas maravillosas que tú, Jehová, Padre Celestial, conoces. Padre, yo te pido, Dios, que en esta noche, Padre, el pueblo pueda salir victorioso, Dios, entendiendo y sabiendo, Padre, que la oración subió a ti, mi Dios, como incienso grato. Maestro, que tú vas a contestar cada petición de ellos, Jehová. Dale fuerzas, Padre, a aquel que se siente débil. Dale salud a aquel que esté enfermo, Maestro. Señor, dale vida, Dios de los cielos. Moviliza los aires, Padre. Muévete, Jesús de Nazaret, Padre eterno. Señor, el ambiente se siente pesado, Maestro. La atmósfera, mi Dios, Señor, está demostrando a tu pueblo, Dios, que el deseado de las naciones vendrá, Maestro, y no se tardará, Jehová de los ejércitos. Te pedimos, Dios, que tú seas moviéndote, Padre eterno, como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, derribamos toda fuerza contraria. Derribamos, Señor, argumentos satánicos, argumentos diabólicos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que estén impidiendo que estas oraciones y estas peticiones, Maestro, Señor, no sean contestadas, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres merecedor de ella. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor dice en su palabra, hermano, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Sabe que mientras estaban solicitando que oráramos, vino una historia a mi mente, un testimonio a mi mente? Y era de un orfanato donde se estaban quedando sin medicamentos. Era un orfanato de niñas específicamente. La maestra o la encargada le solicitó a los niños que orasen para que Dios proveyera los medicamentos que faltaban. Oraron por los medicamentos, pero aparte de eso, hubo una niña que dijo: maestra, y quiero también que Papito Dios me traiga una muñeca. La maestra se echó a reír porque dentro de su ingenuidad y su inocencia, pues la maestra pensó que Dios no iba a contestar esa oración. Pasaron 2 semanas y llegó un cargamento al orfanato. Todo el mundo estaba sorprendido porque habían llegado los medicamentos que habían orado. Dios suplió los medicamentos. Mientras abrían la caja, fueron sacando los medicamentos y sacaron todo lo que había, pero la niña se acordó de la muñeca que le había pedido al Señor y le dice a la maestra: maestra, busque más adentro porque ahí tiene que estar la muñeca que yo le pedí a Dios. Buscaron más adentro y ahí estaba la muñeca. Pero lo más sorprendente de todo el testimonio, hermano, era que cuando vieron la fecha del envío del embarque, era la misma fecha que habían pedido al Señor que supliera los medicamentos y la muñeca. ¿Casualidad? De ninguna manera, hermano. No te he dicho que si creyeres, veremos la gloria del Señor. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
Señor, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. sí, Señor, Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, Señor. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que llevas mi vida más allá Gloria a Dios. de lo que puedo imaginar. sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos. Sé Oh, te adoramos, te que adoramos. es tu Te adoramos. fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que es tu
adoramos, de lo que puedo te adoramos, imaginar. te adoramos, Rey. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, Que tu mirada, que tu mirada puesta en nosotros, nos llena de tu paz. me llena de tu paz. Te Aleluya. adoro. Gloria a Dios. Esa no es cualquier declaración. Sé. ¿Cuántos saben? Sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. Yo voy a pedir a hermana Lucila. Ay, santo, dio un brinco. Venga por aquí, mujer de Dios, que lleven oración. Y nos lleven oración y presente los enfermos. Como muy bien se adelantó Pastor Tommy, ayer fue un culto extraordinario. Uno no se puede perder nada. Esto está que uno no se puede perder ni los anuncios. Y ayer nos trajeron una dama con contracciones para dar a luz. ¿Cuántos se acuerdan que la vieron ayer? Pues yo estaba lista, yo dije, Señor, el plan B es que ahí está el doctor, tenemos un médico, tenemos la enfermera Nancy que dirige el Ministerio de Salud de aquí, improvisamos una sala de parto, no hay problema, no coja ideas allá. Bueno, pero ella vino porque le habían dicho con placas que su bebé venía con espina bífida. ¿Se acuerdan, verdad? Y ella dijo que el bebé se llama Dylan y le declaramos una palabra de sanidad porque era un profeta que ella iba a dar a luz. Hoy dio a luz un bebé sano, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Se nos hace difícil competir con la mente natural, las cosas espirituales. Pero recuerda lo que hablamos ayer, en la mente es espíritu. Usted no tiene una mente caída. Ajá. Sherabakanda Basaya. La mentalidad caída es la desde Adán hasta ahora, ¿verdad? Pero en Cristo nosotros hemos restituido y tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que, hermana Dil, venga. Esta mujer Gloria es a una Dios. preciosa mujer de Dios. Te adoramos, Y damos Jesús. gloria a Dios por Lucila. Cocina bueno. Hace tiempo que no sabemos de eso, pero una mujer poderosa. Ella es la mamá de la pastora Mildred. Y ahí está su esposo, el Santo papá y Dios. todo. Y vamos a orar por los enfermos. ¿Alguien cree que Dios hace milagros todavía? Te Claro que sí. adoramos, Jesús. Maravilloso eres, Jesús. Decía yo en el día de anoche, le decía a Mildred, no fue casualidad lo que aquí ocurrió ayer, porque los rumores en la televisión y todo lo que está pasando, que ustedes saben de lo que está en cuestión de los abortos, yo digo, esto es para callarle la boca al diablo y para que la prensa de allá no dice las verdades, ¿verdad? No dice, todo es negativo. Pero en el pueblo de Dios siempre estamos cantando victoria y estas son cosas que pasan para testimonio. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este momento, Señor, en este día tú nos has permitido llegar a tu casa, Dios. Gracias, Señor, por este grupo que se ha esforzado a llegar, Dios del cielo, creyendo y confiando en ti, Dios de los cielos. Te damos gracias por todo tu amor y misericordia para con nosotros, Jesús. Estamos aquí, Dios del cielo. Mira este pueblo, Dios. Mira cada hermano que ha presentado en este día, en esta noche, Señor, ha presentado delante de ti. Han puesto, Señor, en esa canasta oraciones de peticiones de oración. Habemos aquí, Señor, personas, Dios mío, que estamos declarando todos los días, Señor. Tenemos que decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque lo que no fue hoy, declaramos que será mañana, gloria a Jesús, porque tú todos los días tienes cosas nuevas para tu pueblo. Tú, Señor, aleluya, eres el mismo ayer y por los siglos.
Señor, el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios de la gloria, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Mira, Señor, cada hermano que está presente en esta noche, en este lugar, y aún los que no han llegado. Muchos, Señor, están, Dios del cielo, aún en los hogares, Señor. En este momento hay vidas que tienen que estar, Señor, con una fe, esperando, Señor, un milagro en ti. Yo te pido, Señor, que tú les alcances, que tu misericordia, Señor, aleluya, llegue hasta esos hogares, Dios del cielo, donde hay la necesidad. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tenemos que tener fe en que tú, Señor, lo harás. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado y confiamos en ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta alabanza que estábamos cantando, tus ojos revelan que yo, hace aproximadamente 20 años, la primera vez que yo la escuché, llegó a mi corazón. Porque una de las cosas que tú entiendes cuando tú le sirves al Señor es que el corazón, Él es quien lo conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón. Podrán levantarse 1000 cosas en tu alrededor, pero tu corazón lo conoce Jesús. Y tu corazón es el que habla. Cuando Jesús está en tu corazón, su Espíritu Santo está dentro de ti. Eso sale a través de tus cuerdas vocales. Y todo el que puede escuchar esta música puede decir: algo está ocurriendo. Porque Dios está trabajando conmigo, pero trabaja contigo. Su Espíritu Santo está aquí para decirte: yo te miro, yo te veo, yo sé lo que tú haces. Yo necesito de ti un corazón contrito y humillado. Porque mientras tienes un corazón contrito y humillado, ese no lo desprecia Jesús. Sí, Señor. Ven, Espíritu. Aleluya. Sí, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu voz. Espíritu de Dios, llena mi vida,
ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Será baba, baba. Será baja, bashanda. Aleluya, denle un aplauso al Señor, vamos, denle un aplauso fuerte. No hay una cosa más bella que estar lleno de la presencia del Señor. ¿Alguien quiere más de Dios? Yo quiero más del Señor. Si algo ocurrió aquí ayer, mientras el apóstol testificaba del niño, la foto que vimos y lo que ocurrió aquí ayer, hermano, no hay otra palabra que no sea avivamiento en la casa. Estamos viviendo avivamiento. ¿Alguien dice amén conmigo? Lo digo de nuevo, estamos viviendo avivamiento en la casa. Y cuando hay avivamiento, se convierten las almas a Cristo, como ocurrió ayer. Cuando hay avivamiento, los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Las familias son restauradas. ¿Alguien lo cree conmigo? Son transformadas. Diga conmigo, estamos viviendo avivamiento, avivamiento. Diga. Y eso ocurre cuando hay una iglesia, gloria a Dios, hambrienta de Dios, deseosa por llegar a la casa del Señor. Hay un remanente esta hora que dice, yo quiero más de Dios. ¿Habrá alguien conmigo que diga, yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios? Esto no es un lunes más, yo quiero más de Dios. Hoy hay avivamiento en este lugar, en el nombre de Jesús. Y lo lindo del avivamiento de esta casa, que se transmite a las naciones, se lleva a las naciones, norte, centro, Suramérica, el Caribe, y donde quiera que llegue esta señal. Yo creo que hay algo más de parte de Dios, hay algo más, hay algo más. Alguien quiere algo más. Yo quiero que el Espíritu nos llene. Yo quiero rebosar, que mi copa rebose, gloria a Dios. Aquí estamos hoy el remanente que dice, yo vine por más de Dios, yo vine a extenderme, como dijo el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvido lo que está atrás, gloria a Dios. Alguien dice, hoy me extiendo, hoy me extiendo, hoy me extiendo. No lo he alcanzado, dijo el apóstol Pablo. Un minuto, no lo he alcanzado, no lo he alcanzado. Él dice, no lo he alcanzado, pero lo voy a alcanzar. Yo vengo a hablarle a alguien, no lo has alcanzado, pero lo vas a alcanzar, gloria a Dios. No has visto el milagro, pero lo vas a ver. Yo quiero a alguien que levante su mano en esta hora y diga,
diga como el apóstol Pablo a los filipenses: yo sé que no lo he alcanzado, pero el que no lo hayas alcanzado no quiere decir que no lo vas a alcanzar. Yo estoy hablándole a alguien de parte de Dios. Recibe nueva fuerza. Acá hay un pueblo que dice: yo voy tras lo que Dios dijo, yo voy tras lo que Dios me habló. Yo veo un pueblo en esta noche, vamos, levante su mano. Veo un pueblo en este lugar diciendo: yo lo voy a alcanzar, yo me voy a extender. Oh, gloria a Dios. Yo me voy a extender a los próximos. ¿Dónde está la gente que dice: me extiendo, acciono? Yo no lo tengo, pero lo tendré. La Biblia dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, diga aquí, en la tierra de los vivientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la unidad del cuerpo de Cristo, Señor. Tu Hijo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Señor. Aquí está tu cuerpo, Señor, que hacemos lo que la cabeza ha decidido y determinado, Señor. Yo declaro que todo aquello que trate de interrumpir la unidad de tu cuerpo ahora mismo, con el poder de tu Espíritu Santo, cancelamos todo lo que se levante, toda maquinación del infierno, todo dardo que quieran tirarnos, Señor. Nosotros sabemos que en ti somos uno, Señor. No importa el lugar donde esté tu iglesia adorándote, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, vamos, declare conmigo: unidad del pueblo, unidad de la iglesia, unidad del cuerpo. Y en el nombre de Jesús, Señor, a ese cuerpo que somos tu iglesia, tú nos diste poder y nos diste autoridad para poder hollar escorpiones, para poder hollar serpientes, Padre, en el nombre de Jesús, para decirle al enfermo: hoy llegó tu día de sanidad. Hoy decimos un cuerpo unido. Aquí hay un cuerpo unido en esta hora, un cuerpo unido en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que en este tiempo de avivamiento, Señor, tu pueblo permanece unido, Señor, en propósito. Permanece unido, Señor, en la visión que tú has dado, Señor, para esta casa y para otras casas a nivel del mundo, Señor. Bendecimos y enviamos una palabra al pastorado, Señor. Los que no tienen fuerza, dale fuerza en esta hora. Dale fortaleza, Señor. Que puedan levantar alas como águila. Que corran y no se cansen. Que caminen y no se fatiguen, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano en estos 30 segundos y declara un milagro. Declare fuerza nueva sobre el pastorado que nos ve a través de las redes sociales, y declaramos que un buen tiempo ha llegado, un buen tiempo ha llegado para tu casa de adoración, para lo que Dios te entregó. Padre, te damos gracias de antemano, porque yo sé que este es el tiempo que profetizó Joel, Señor, que en los postreros días, Señor, habrá algo sobrenatural sobre los niños, habrá algo sobrenatural, gloria a Dios, sobre la juventud, sobre los ancianos, Padre. Este es el tiempo que fue profetizado y nosotros estamos viviendo esta temporada. Gracias, Padre, en esta hora te honramos y te bendecimos en el nombre, vamos, de Jesús. Diga amén, diga amén, diga amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Santo
su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo eres tú. La tierra está llena. La tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo eres tú. Mi vida está llena. La senda está llena de su gloria. La senda está llena de su gloria. La senda está llena de su gloria. Santo eres, Señor. La iglesia, la iglesia. La iglesia está llena de su gloria. La iglesia está llena de su gloria. La iglesia está llena de su gloria. Santo es, Señor. Mi vida está llena de su gloria, decláralo. Mi vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor. Puerto Rico. Puerto Rico está lleno de su gloria. Aunque no lo veas, declara las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Puerto Rico está lleno de su gloria. Mi familia. Eres tú. Mi familia está llena de su gloria. Mi familia está llena de su gloria. Mi familia está llena de su gloria. Santo es, Señor. Y va a llorar, Vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Mi vida está llena de su gloria. Santo es Señor. Santo es Señor. Santo Siga adorando, siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga adorando, siga adorando.
Él habita donde Él es celebrado, donde Él es glorificado. La Biblia dice que Él habita, no es que se va, es que viene y va, no. Es que Él habita, se queda contigo, se mantiene contigo en medio de la alabanza, en medio de la alabanza. Oh, Shakata Rabashanda. Sigue adorando, sigue adorando. Se va el cansancio, se va la pereza, se va el dolor, se va la enfermedad. Tiene que irse porque no resiste un pueblo que adora y alaba en medio de todo, un pueblo que alaba y adora en medio de todo. Vamos, alabanza, liba, shema. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero ¿qué venimos a celebrar? Al Señor le gusta que lo celebremos, anticipemos la victoria, anticipemos que ya llegó lo que estamos pidiendo. Oh, gloria a Dios. El Señor le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, no para que tenga luto, no para que hayan quejas, para que me celebre fiesta en medio del desierto, Yo no sé si estás en tu desierto, yo solo sé que el Señor dice, celébrame, celébralo, en medio del desierto, celébralo, en medio de la dificultad, celébralo. Oh gloria, aleluya. El anhelo del Señor era que el pueblo saliera de la esclavitud para que le pudiera celebrar fiesta. Por eso todas esas fiestas que están en el Antiguo Testamento son tipo y sombra de Jesucristo, nuestra fiesta permanente. Oh gloria, Shera Bajaya. Aleluya. Cuando oramos no debemos, tenemos que combatir la duda. La Biblia dice que el que se allega a Él tiene que creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto es una lucha, hermano. Esto es fe todo el tiempo, fe agrada a Dios. Las lágrimas no mueven a Dios, perdóneme. Ni la queja ni la tristeza, fe mueve a Dios. Por eso ese leproso a mí me llama la atención cuando le dice, si tú quieres, puedes. Lo que él no sabía que Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Dile que está a tu lado. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que estés sano. Para eso llevó toda enfermedad. Para eso te trajo la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Para eso, aleluya, nos bendijo con toda bendición. Aleluya, Efesios 1:3 lo dice. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Aleluya. Llegó la hora que el pueblo crea lo que dice la Biblia. Llegó la hora de que nosotros entendamos que eso es para nosotros. No te sientas menos. Ay, aleluya. Acostúmbrate a que llegue bendición. Acostúmbrate a ser promovido. Acostúmbrate a estar arriba. Acostúmbrate a ser cabeza y no cola. Acostúmbrate a que te has sentado juntamente con Cristo. Al pueblo de Israel lo sacaron del desierto. A ti te sacaron de las tinieblas a su luz admirable. Estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestes. Mi alma alaba a Dios. Siéntese un momentito. Oh, Shain daría manso. Llegó la hora que de lo que tengo te doy. ¿Escuchó? De lo que tengo te doy. Dice en la Biblia en Hechos capítulo 3. Aleluya, mire qué bello eso. Nos sentaron en lugares celestes, gente que no se quiere sentar. Se sienta, y es que yo no puedo y soy tan humilde. Mire, reprenda. Bueno, Efesios. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Dónde estamos ahora? Venimos a orar en la casa del Señor. Y luego continúan. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa,
el templo no se llama Hermosa, era el pórtico, el lugar, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y dice la Biblia, cuando vio a Pedro y a Juan, yo no sé lo que le vio, pero parece que vio que eran gente, tú sabes, próspera y bendecida. No sabían la verdad. Total. Dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Porque iban a adorar, pero lo que no sabían era lo que pasaba. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos, qué certeza, qué bendición. Nosotros tenemos que actuar así. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro. No es que nunca tuvieron plata ni nunca tuvieron oro. Recuerda que estaba comenzando el ministerio, estaban en la etapa de crecimiento, acababa de pasar algo extraordinario. Así que dice la Biblia que él le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo. De lo que tengo te doy. ¿Qué tienes hoy para dar? ¿Qué tenemos hoy para dar? Lo tenemos todo para dar. Lo que el mundo no tiene, tú lo tienes. Tú tienes la solución de los problemas, tú tienes la sanidad de los enfermos, tú tienes la liberación de los cautivos, tú lo tienes, yo lo tengo, aleluya. Tú eres capaz de hacer algo extraordinario para la gloria del Señor. Y dice, de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué le dijo? Ellos nunca habían operado un milagro, pero lo vieron de Jesús. Emularon al maestro. ¿Qué hicieron? Le dijeron al cojito ese, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso se llama confianza y autoridad. Y el hombre no le hizo caso. ¿Tú te crees que le hizo caso? El hombre dijo, mira esto, yo lo que estoy pidiendo es una moneda, un dinerito. Pero ¿tú crees que Pedro y Juan, que estaban llenos de fe, que acababan de recibir el Espíritu Santo, iban a permitir que se quedara sentado? De ninguna manera. Lo tomaron por la mano derecha y lo levantaron. Hay veces que hay que forzar los milagros prácticamente, porque la mayoría de la gente ya no cree. La gente ha perdido la fe en instituciones gubernamentales, en iglesia, en toda la gente ha perdido la fe. Nosotros tenemos que hacer los que vuelvan a creer en el Dios Todopoderoso, porque tenemos algo para dar. Dice la Biblia, lo levantaron por la mano derecha, lo levantaron y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Quién tuvo fe para ese milagro? Vamos a ver. ¿El cojo? No. Nosotros a veces le decimos, ¿tienes fe? El que tiene que tener fe eres tú. Somos nosotros, la iglesia. Pero dice, y tomándole, lo levantaron. El verso 8, y el primer cojo, que en vez de caminar, corre, es este. Tenía los pies torcidos. Dicen los exégetas que al nacimiento tenía los pies viraditos. Y para aquella época, pues no habían esas operaciones que hay hoy en día. Aquel hombre nunca había caminado. Lo ponía a su familia allí porque era una carga económica. Allí no había el welfare, ni habían la ayuda, ni cupones, ni nada. Él tenía que ganarse su sustento. Así que lo ponían allí y le ponían para que él pidiera. Y ya la gente ya era parte del folclore de aquella entrada del pórtico de la Hermosa. Y los que pasaban le echaban alguna limosna porque no tenían nada más que dar. Hay gente que es tan pobre y tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Usted escuchó? Hay gente tan pobre y tan pobre que lo único que tienen es dinero. Nosotros tenemos algo más que eso. Nosotros tenemos fe que mueve montaña. Nosotros tenemos la fe que hace que los muertos sean resucitados. Usted tiene palabra de aliento, de esperanza, de vida. Aleluya. Y de eso tenemos que dar. Y dice que saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos, porque la idea es sumar. Ganar para Cristo, ganar para el reino. Entró con ellos en el templo y dice que entró andando, saltando, una total irreverencia. Pero ¿quién le puede pedir a alguien que nunca ha caminado, que ahora salta y corre, que se le enderezaron los pies, que entra reverente? Olvídese de eso. Te van a criticar porque eres un alborotoso, porque gritas, porque corre en el templo, corre, grita y salta, porque lo que Dios ha hecho en tu vida merece bien que le adoremos y le exaltemos con todo, que seamos unos exagerados, que nos critiquen, pero el milagro ya lo tengo, aleluya. Oh, gloria. Y dice que entró al templo alabando a Dios. ¿Qué provocó esa alabanza?
una fe de 2 hombres que estaban comenzando un ministerio. No estaban quejándose en la casa, Señor, envía una peseta, envía un dinerito. No, vamos a ir a adorar, que adorando se desata lo demás. ¿Usted no cree que ahí comenzó el ministerio? Comenzó en grande. ¿Por qué? Porque la gente quería seguirlo, porque lo que ellos tenían, ellos lo necesitaban. Hoy yo te pregunto, ¿qué es lo que tenemos para dar? Nos ayuda el Señor que no solamente en la iglesia estemos disponibles, sino que donde quiera que vayamos seamos luz en medio de las tinieblas. Que la gente se acerque a ti y diga, ora por mí. Tú tienes algo que yo necesito. Y usted siempre se recuerde lo que usted tiene. Usted tiene un depósito de Dios muy grande. Y a veces como que no nos los creemos. Ay, Señor, ¿será que yo lo tengo? Tú lo tienes. Tú lo tienes. Levante la mano los que lo tienen. Desde el momento que tú creíste, fuiste sellado. Y quien vino a habitar en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios usa tus manos, usa tu boca, usa tus piernas para Él glorificarse. Y a medida que tú vas haciendo lo que Dios te llamó a hacer, vas creciendo en fe. ¿Usted cree que los que vieron el milagro de ayer? Porque eso fue un milagro. Yo nunca había visto a esa hermana. Y la otra muchacha creo que ya no venía a la iglesia, había visitado. Y ella le dijo, antes de llevarme al hospital, llévame a la iglesia. Hermano, ¿quién es que se va a ir corriendo la voz de lo que Dios puede y quiere hacer? Yo estoy seguro que Dylan será un profeta a las naciones. Y su mamá les va a perseverar porque después de un milagro como ese, ¿verdad que sí, hermano? Así que oremos a Dios para que seamos siempre un canal de bendición, para que Jesucristo sea exaltado. Llegó la hora y la hora es que nosotros como verdaderos adoradores adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que vimos ayer sea solamente algo que va a ocurrir todos los días en nuestras vidas. No es que vengan, ay, ¿qué pasó? No, es que va a seguir pasando. Acostúmbrate, que no se te salgan los ojos. Que los diáconos que se acostumbren, todo el mundo aquí que se acostumbre, porque esa es la constante del Señor. Póngase de pie. Vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que está haciendo posible. Ayer todo esto ocurrió en la ofrenda. ¿Usted se dio cuenta? En la ofrenda. Eso fue una cosa tremenda. El Espíritu Santo es tan grande. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y Él se agrada con este pueblo que viene a adorar. Así que vamos a orar por las ofrendas. Voy a pedir, hermano Juan, tú no has orado hoy. Cuando siempre te tocan los pastores y los apóstoles, ya oraron por eso. Hoy te tocan las ofrendas. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por todo lo que está pasando. Y ahorita hacemos algo que tenemos que hacer. Yo quiero preguntarte, porque es que cuando el Señor me habló ayer, Dios te bendiga, hijo, amén, de una promoción, ¿qué es lo que está pasando? Hay una promoción en mi trabajo y sí ha visto una oposición para esa promoción, pero mi esposa y yo hemos seguido orando y creemos esa palabra que fue dada hace un año en esta casa, en un retiro de líderes en abril. Yo estaba por allí sentado y usted dijo, Juan Amska, pase al frente que tengo una palabra de promoción. Y hemos seguido orando y yo lo estoy creyendo y yo sé que se va a dar. Y ayer, lo de ayer no fue casualidad, porque hoy se movió algo que estaba detenido. Yo le creo a Dios. Amén. Adelante. Iglesia, oramos en esta hora, Padre Santo, y levantamos cada una de nuestras oraciones en esas peticiones que ustedes tienen. Las oraciones que se han levantado en esta casa durante este día. Es más, hermanos, les tengo que decir algo. Los que están aquí hoy, en esta noche, no es casualidad que tú hayas venido. Porque Dios quiere hacer un milagro a través de esa adoración que tú estás presentando ahora. Hemos adorado a Dios, al Señor, a través de las canciones, a través de las adoraciones, pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, hermano, a través de la ofrenda. Tú has creído por un milagro y el milagro va a ser. El milagro Dios lo va a hacer. Y estamos en un año que se ha declarado en esta casa que es año de cumplimiento. Y yo no sé si tú lo crees conmigo, pero en esta hora ponte de acuerdo conmigo, ponle nombre a esa ofrenda, ponle nombre a ese diezmo en esta hora. Yo declaro, Padre Santo, mira a mis hermanos, Señor Jesús, ellos han creído tu palabra. Aquí hay milagros de sanidad sobre esa ofrenda.
Hay milagros de promociones sobre esa ofrenda. Hay milagros sobre nuevos empleos. Hay milagros sobre nuevas casas. Hay milagros sobre, Señor, cosas poderosas que sabemos que tú vas a hacer en esta hora. Yo declaro, Señor Jesús, que esos milagros vienen a cumplimiento. Y como me dijo mi hermana Digna ahorita, Señor Jesús, apresura el tiempo, Señor Jesús, para que ellos crean, que lleguen esos milagros a su vida. Esos milagros, Señor Jesús, poderosos, para que ellos puedan hablar. Y a través, Señor Jesús, del canal CTNI, Señor Jesús, de las cámaras, otras personas crean y puedan llegar a esta iglesia, la senda antigua, y crean que es una casa de poder, una casa de milagro, donde tu presencia y tu manifestación se hace nueva todos los días. Pasen creyendo que Dios lo va a hacer. Y si Dios le dio la palabra, hermano, créanlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Santo, santo, dicen los querubines. Santo, 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 es nombre de Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 dice el Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 dice el Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Gracias, Padre, no pasará. Todo lo que Él ha dicho vendrá a cumplimiento. Todo lo que es Él. Y hablando el domingo del Señor, y en Arecibo yo te sabe lo que pasó. Pero Dios ha prometido guardar a sus hijos de lo que sea ruido, sonido que haya en el mundo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hay promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Mantengámonos unidos en oración, en santidad. O sea, la santidad no es una ropa, la santidad es un estilo de vida. Todos los días, Señor, como dijo David, quita de mí lo que yo no veo, Señor. Salmo 51, espectacular. Que quite, que borre todas mis rebeliones, todo lo que pueda haber en nosotros. Pero Cristo ya lavó con su sangre preciosa. Así que tenemos la mente de Cristo, seguimos hacia adelante en victoria. ¿Por qué no le levanta la mano a alguien? Le dice, estamos en victoria. Vamos, échale para adelante, eso es. Aleluya. Hay una canción, un corito que dice que ni hay otro nombre como el de mi Dios, porque ese nombre es sobre todo nombre. Pero no me acuerdo cómo. Ni en el cielo. Sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso. Ni en el cielo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús. Dígalo. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre, una vez más. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, oh gloria a Dios, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Voy a pedirle al hermano Edwin que pase por aquí, Edwin. ¿Dónde está Edwin Torres? Se me escapó. No te escapes, no te escapes. Dios es bueno. Quiero recordarle a los hermanos que el miércoles en la mañana tenemos el tabernáculo y por la noche estaremos predicando acá en la casa. No se quede nadie, estamos enseñando, estamos, llenándonos del Señor cada día. Y recuerde que nuestras oficinas están para servirle. Si usted tiene alguna consejería, una situación, 787-730-5880 y que ya el discipulado comenzó presencial. Así que estamos. Edwin y Pastor Edgardo, pasen aquí, vamos a orar por ellos. Cumplen años. Mira para allá, en voces. Doble E. Happy birthday to you. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplan muchos más. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios te aceptar, te dé muy larga vida, salud y felicidad. Esa voz de Noel, muy bien, vamos a orar, extienda sus manitas. Damos gracias a Dios por la vida de estos hombres tremendos del Señor. Padre, te damos las gracias. Señor, que podemos celebrar un año más de vida, Señor, en la vida de Pastor Edgardo y de tu hermano Edwin. Gracias. Gracias porque están en salud. Gracias porque están bendecidos. Están rodeados por tu amor y tu bondad. Señor, tú has puesto un cerco de protección sobre ellos y cada día tú los vas a seguir usando. Celebramos su vida. Te agradecemos, Señor, que hayan sido plantados, Padre, en esta casa para bendecir a todos los que a ellos se allegan. Declaramos vida, declaramos salud y declaramos bendición. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: amén. Padre, te damos las gracias. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Tu presencia, como le dijiste a Moisés, irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! No un descanso solamente físico, un descanso en todas las áreas. Hoy dejamos todas las peticiones delante de ti. Y como hizo Ana, se levantó, no lloró más, no estuvo más triste, comió y confió. Y luego del tiempo de cumplimiento vio el milagro en sus manos, Señor. Así declaramos que todos los que hemos orado en esta noche, por todo lo que te hemos pedido, Señor, estamos confiados que lo vamos a ver. Bendícele a todos los hermanos que han estado a través de Facebook, los que han estado enfermos, declaramos sanidad. Los que han estado, Padre, pasando por situaciones, tú los consuelas. Igualmente nosotros salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y el pueblo de Dios dice: amén. Sean todos bendecidos y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Si no esta noche, si Cristo viene, pues nos vemos allá. Alaba. Camino al cielo. Gloria a Dios en las nubes. Wow. Bendiciones.
Amén.